Hermanos, buenos días nuevamente. Vamos a estar meditando en las Sagradas Escrituras en este breve texto que leímos públicamente esta mañana. A manera de parábola podemos decir de la historia de un hombre que recibió un regalo, pero con una condición. Se le dio 5 monedas de oro y quien se las regaló le hizo jurar que solo las usaría en el momento de su vida cuando tuviera la mayor necesidad, después de haber probado y después de que todas las cosas le hayan fallado. Si aún así persistía su necesidad, ahí podía usarlas. Así que el hombre aceptó la condición y por mucho tiempo dichas monedas estuvieron guardadas, y el hombre pasaba por momentos difíciles donde ya casi creía que las iba a usar, pero agotaba los demás recursos como lo había prometido. Pero pasados los años enfrentó en realidad un momento muy difícil. Así que intentando todas las cosas a su alrededor, todo fracasó. Llegó el momento de profunda necesidad para gastar sus monedas. Así que fue a usarlas. Quien se las recibió le dijo: todas estas 5 monedas, todas son falsas. Había apoyado su vida, había resguardado el pequeño tesoro para el mayor momento y fracasó. Algo parecido ocurre en el relato que nosotros hemos leído esta mañana, pero no tiene que ver con monedas. Tiene que ver con algo más valioso que Dios puede otorgarle a un hombre, y es la fe. Y el tema del sermón es desenmascarando la fe falsa. No nos gustaría llegar al momento de gran necesidad con una moneda falsa. Y créame, hermano y amigo, que no nos gustaría enfrentar el día final sabiendo que lo que teníamos no era la fe que Dios da como un don suyo, y que es el medio para atesorar la salvación, y resulta que lo que teníamos no era fe. Se parecía, pero no lo era. No es mi intención poner dudas a un corazón sensible donde verdaderamente hay fe, pero sí es toda mi intención esta mañana que todos califiquemos el estado de nuestro corazón. Este episodio es la continuación del relato que nos venía contando Juan, que él entra a Jerusalén, su primera aparición, por así decirlo, en público, y coincide con la fiesta de la Pascua judía. Y como vimos, cuando llegó allí, él purifica el templo, saca a los mercaderes para que no profanen el templo con estas ganancias que ellos pretendían adquirir mediante ellas. Pero según entendemos, hermanos, por el texto, el Señor Jesús no abandonó Jerusalén, sino que se quedó un momento, más tiempo allí en Jerusalén, y como leemos,
realizó algunos milagros, o como Juan le llama, señales. Y esto le consiguió bastantes seguidores. De otro lado, y solo para que entendamos, hay una intencionalidad de Juan, quien escribe, para resaltar el aspecto interno del hombre. Note que el Señor no está conforme con la respuesta externa que está viendo. Vea a las gentes venir con ofrendas a Jerusalén, pero Él también sabe que muchas de estas personas son profanadores en su corazón. Y en lo que nos va a narrar en el texto que hoy va a ser motivo del estudio, se da cuenta algo, hermanos, que pese a que muchas personas allí le estaban siguiendo, Él sabía, hermanos, que no todos tenían fe. Es más, sigamos a la literalidad del relato, nadie tenía fe allí. Juan desenmascara la supuesta fe o la falsa fe mediante algunas evidencias. Primera evidencia, hermanos, por las que Juan, al relatarnos este texto, pretende desenmascarar la supuesta fe. Y su primera evidencia tiene que ver con señalarnos de dónde proviene esa supuesta fe de estas personas. ¿De dónde proviene esta fe? Parecería una gran noticia, hermanos, el versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. A la luz del versículo 23, pudiéramos decir, el Señor empezó muy bien. Claro, entendemos, fue al templo, lo purificó, pero solo unos pocos se colocaron obstinados a desafiarlo. Pero ¿qué dice la Biblia? Muchos, en contraposición a los pocos que se habían levantado a decirle, ¿y tú por qué haces estas cosas? En contraposición dice, muchos creyeron en su nombre. Dígame, hermanos, si al ojo humano esto no es lo que llamaríamos éxito en las misiones. Hizo unas señales y muchos creyeron en él. El Señor Jesús empieza a dar a conocer, y pese a que lo primero que hizo fue algo duro de aceptar, purificar el templo, eran muchos los que creyeron en su nombre y lo seguían. Aparentemente vemos una acogida en masa de su ministerio. Sin embargo, vale la pena resaltar qué fue lo que despertó la fe de estos hombres, de la muchedumbre. ¿Y por qué nosotros le vamos a llamar una fe supuesta o una fe aparente? Claro, contrastándola con la verdadera fe o la fe salvífica. Miremos la expresión, hermanos, de dónde vino esta fe. Última parte del 23. Viendo las señales que hacían. Viendo las señales que hacían. Dos cosas vale la pena resaltar. Viendo y señales. Y estas dos cosas con respecto a la fe. Y lo primero que debemos entender, hermanos, es que en la Biblia, la fe y la vista se contraponen. La verdadera fe y la vista son antónimos en la Biblia. Se contraponen, son contrarios. Estas personas creyeron ¿cómo? Viendo. Así que esa es la evidencia de que lo que tenían no era fe, la fe que Dios da. ¿Por qué? Porque la fe que Dios da no viene a través de ver, no cree por las evidencias. No es así, hermanos. No creyeron para atesorar a Cristo como Salvador, sino que vieron, escuche bien, no creyeron para atesorar a Cristo, sino que vieron y atesoraron a Cristo de una forma equivocada. Ya bien nos dice la Escritura, es un texto muy conocido, Hebreos 11:1, es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si es fe salvífica, ha tenido que nacer no viendo. La fe que nace al ver no es la fe que Dios da. Segundo a los Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El Señor Jesús le dice a Tomás en Juan 20:29, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que podemos irnos dando cuenta, una idea de lo que caracteriza una fe falsa o una fe aparente. Ciertamente no viene dada sobrenaturalmente por un acto de gracia, sino que esta falsa fe surge cuando yo veo. ¿Y por qué no es fe que salva, hermano? Porque ese es el tipo de fe que todos tendríamos si viéramos. Porque es natural. Si usted cree viendo, mis hermanos, eso lo hace todo ser humano. Es lo que podríamos llamar fe natural, que se asienta en un hecho percibido por los sentidos y no en la autoridad de la palabra de Dios. Así que no se nos dice que ellos escucharon a Cristo y vieron en él el Mesías. Dice que vieron las señales y creyeron. Esa aparente fe es aquella que necesita seguir viendo, o de lo contrario, desaparece. ¿Conoce usted un caso así? De gente que creyó, entre comillas. Claro, creyó porque se le hizo el milagrito. Pero luego que los efectos cesaron, su fe se fue con eso. Así que no es fe salvífica. Además de esto, hermano, de que la fe y la vista se contraponen en la Escritura, también debemos añadir que las señales milagrosas no tenían la intención de generar fe nunca. Las señales milagrosas de Cristo no tenían la intención de generar fe. Tal vez, hermano, podamos encontrar textos donde aparentemente se nos diga que la gente vio un milagro y creyó en Cristo. Haciendo un gran esfuerzo en la Biblia, encontraremos un par de textos que aparentemente dicen eso. Sin embargo, hay que proceder con cautela, hermano, porque la Escritura no puede ser quebrantada. Es decir, la Biblia no se puede contradecir a sí misma. Y la misma Biblia dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír por la palabra de Dios. Así que la Biblia no se contradice. Sí, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y también por ver señales. No, no se puede contradecir la Biblia. Entonces, hermano, la fe viene por la palabra de Dios y esa fe se asienta en Cristo como Señor y Salvador. Esta fe no es multiusos, hermanos. La fe que salva viene por la palabra de Dios y se aferra a Cristo, pero a Cristo como Señor y Salvador del alma. Así que lo que verdaderamente ocurría en estos textos donde aparentemente la gente vio y creyó, es que ellos, hermano, vieron la señal y lograron ver por fe a dónde apuntaba la señal. No se quedaron en la señal, sino que miraban hacia dónde apuntaba la señal. Por eso a los milagros de Cristo se le llaman señales, porque estaban señalando. Cuando la Biblia nos dice que alguien vio un milagro y creyó, no fue por el milagro en sí, fue porque ellos lograron ver hacia dónde señalaba el milagro. Su fe surgía de considerar el objeto de la fe, hacia dónde se dirigía la señal, a Cristo como Señor y Salvador, y no al considerar la señal misma.
una de las señales más contundentes, una de las declaraciones más radicales que se hace en la Biblia para demostrar que nunca una señal, un milagro va a generar fe, la dio nuestro Señor Jesucristo. Y entiendas, hermano, no soy yo el que lo digo, no somos los bautistas. Está escrito, hermano, las señales, los milagros no generan fe que salva. Usted puede decir, pero yo he visto gente que se le hace un milagro y ahora creen. No soy quien para calificar si eso es verdadero o falso, pero me asiento en lo que dice la Biblia, que ninguna señal, ningún milagro genera fe que salva. Lo dijo el mismo Señor contando esta parábola del rico y Lázaro. Lucas 16, 27. Recuerdo, hermanos, que el rico y Lázaro llegan al lugar eterno. El rico está regateando, hermanos, no la expresión. Señor, pero estoy en tormento, alíviame, etc. Ya sabe que su condición no va a cambiar. Entonces, él allí en el infierno siente un deseo de ser ahora evangelista. Y aquí es donde vamos, versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, aquí habla el rico, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, tienen las escrituras, que las oigan. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Obvio, ¿no? Imagínense que se levante alguien de los muertos a decirnos, en verdad hay un infierno, en verdad hay un cielo, entonces creerán. Escuche la respuesta. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare entre los muertos. ¿Por qué sabemos que estos judíos tenían fe falsa? 1, porque creyeron viendo. 2, porque creyeron a través de una señal. 2 cosas que nos dicen que esa fe es falsa. Por eso Juan 2:23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y ese creyeron, puede usted ponerlos mentalmente, entre comillas. Creyeron, entre comillas, creyeron con una fe falsa. De manera preliminar podemos afirmar que su aparente fe, como toda la fe aparente, se fundó en lo que vieron sus ojos. Y eso que vieron fueron señales milagrosas. Hermanos, amigos, podemos hablar de una fe aparente y no salvífica cuando surge por ver y cuando se queda en las señales. La visión de ellos no se posó en Cristo como Señor y Salvador. No hubo arrepentimiento, no hubo conversión, hubo expectación y asombro por lo que el Señor hacía. Había deseos de seguir a aquel que podría, según ellos veían, solucionar toda clase de dolores físicos y temporales. Lo vieron hacer eso. ¿Y qué trajeron a su corazón? Este hombre nos conviene. Una fe que precisa ver y que se queda en lo milagroso y no se aferra a Cristo como Salvador, Señor, Rey, sacerdote, profeta. Es una fe falsa, es una fe aparente. Segunda evidencia que nos da Juan para mostrarnos la supuesta fe, para desenmascarar la fe falsa. Y es el mismo examen que el Señor pasa sobre la fe de ellos. Qué interesante. El Señor Jesús emitió un juicio personal contra aquello que vio.
Podemos calificar de fe aparente aquella que nace basada en la expectación de Cristo, pero con respecto a las necesidades temporales. O esa fe que surge admirando algunas características de Cristo. Es una fe aparente y falsa, aquella que se posa en Cristo buscando en Él la solución de los problemas temporales que nos aquejan: salud, dinero, amor, que me vaya bien en el trabajo, tener plata, ser exitoso, comprar un carro, ese tipo de cosas. La fe que se posa en Cristo de esa manera es una fe aparente, es una supuesta fe, no es la fe que Dios da. Es una fe que cree porque tiene un interés particular en los asuntos mundanos. Es una fe que nace de contemplar ciertas características del Señor. Tal vez su inteligencia, tal vez las palabras que Él dijo. Es una fe que se atreve a entrar en el mundo espiritual solo por los intereses mundanos que tiene. ¿Por qué esta gente creyó? Seguramente vinieron a Él por un asunto dramático, tal vez enfermos, tal vez necesitados. El Señor operó un milagro en eso, y cuando fue solucionado su asunto, ellos, entre comillas, creyeron en Él. Fueron a Él de una forma equivocada, recibieron aparentemente algo y ahora sí se volvieron creyentes. El libro de Juan nos va a mostrar este mismo proceder muchas veces. Solo como una ilustración, lea Juan 6, se nos narra la multiplicación de los panes y los peces. ¿Sabe? Y cuando esto ocurrió, dice la Escritura literalmente que la gente buscaba al Señor para hacerlo rey. ¿No nos convenía un rey así? Imagine, seguirlo, escuchar sus sermones y luego recibir en abundancia comida, sustento. Un hombre así debe ser nuestro rey. Así que cuando el Señor los miró, hermanos, y les dijo lo siguiente: no entendisteis las señales, me seguís, porque llené vuestros vientres y os hartasteis. Cuando el Señor les explicó por qué había hecho el milagro, que no era para llenar su estómago, no era. ¿Sabe qué dice la Biblia? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿No habían creído? ¡Oh sí! Habían creído con una fe natural. ¿Quién no le va a creer a alguien que de la nada de sus manos le salen panes y peces? ¿Quién no le va a creer? Sería un desquiciado el que no creyera. Pero no creyeron de forma salvífica. ¿Por qué? Porque cuando Él les dice, no tiene que ver con el pan, tienen que ver con aceptarme a mí como el pan del cielo, ¿qué dice la Biblia? Y entonces muchos dijeron, no, pensamos que era el pan. Y se fueron y ya no andaban más con Él. La fe aparente cree en Cristo por los asuntos temporales que Él traiga, tal vez como un buen maestro. Hermanos, no sé si usted ha visto que le da algo de caché y cultura entre nosotros citar palabras de Cristo. Yo he encontrado políticos que son más ateos, hermano, que el diablo, pero ellos dicen, así como dijo el Señor Jesucristo, al César lo que es del César. Seguramente, hermanos, ellos están impactados por Cristo. Porque ¿quién va a negar que sus palabras no son sabias? Y a veces digo unas palabras tan pequeñas que se han vuelto axiomas para nosotros. Hermano, la gente puede creer en ese Cristo si quiere, si se le antoja. Alguno pensará, pero yo tengo mi fe, sé lo que tengo, nadie puede juzgar mi fe. Hermanos, yo no estoy juzgando la fe. El que lo hizo aquí
fue Cristo. Y lea el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Es interesante, hermano, porque la misma palabra que se usó en el versículo 23, cuando dice muchos creyeron en su nombre, esa palabra creyeron, es la misma que se usa aquí, pero Jesús mismo no creía en ellos. Ellos creyeron en Él, pero el Señor no creía en su profesión de fe, no creía en lo que veía. La gente lo seguía a multitudes, claro, pero el Señor mismo es el que juzga esta fe, no yo. Y el Señor sabe que quien cree por ver, y el que cree por las señales, y el que cree basado en asuntos temporales, no tiene fe salvífica. El Señor no le dio crédito a ese tipo de fe. No se trata de que entre ellos decían, pero usted como que no tiene fe. Entonces decía, no, yo como que sí. No, entre ellos no se hablaban, hermano. Ni siquiera los discípulos juzgaron la fe de ellos. No. Aquí es el mismo Señor el que no le da crédito a esa fe. El Señor, por así decirlo, era bien incrédulo a ese tipo de fe. Es el mismo Señor. Él sabía que ellos se habían adherido a Él de una forma equivocada. Muchos vieron en Él el sanador, el multiplicador, el que me tranquiliza la conciencia, el que me da paz por sus palabras, el que puede llenar la alacena, el que puede hacer huir todo tipo de dolencia, el que me arregla al hijo rebelde, al marido irrespetuoso. Él sabe que la gente lo sigue por eso. Y cuando ve, hermano, no le da crédito a ese tipo de fe. Es una fe natural que usted y yo tendríamos comúnmente. El Señor no le dio crédito a esa adhesión. Él sabía que muy pocos le habían visto como Señor y Salvador. Él lo sabía. Él sabía que muy pocos sintieron la necesidad de Cristo. Él sabía que muy pocos miraron hacia su corazón diciendo, somos pecadores y necesitamos a aquel que puede llevar completamente nuestros pecados. A la verdad, muy pocos, muy pocos. ¿Por qué sabía esto, hermano? Versículo 25. Porque no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué prueba más grande de que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, omnisciente? Hermano, todas las cosas están desnudas a los ojos de Dios. Todo está llano, todo está delante de sus ojos. Y esa gente siguiéndolo en masa, si usted y yo hubiéramos estado allí, hubiéramos dicho, uy, gracias Señor por tantos convertidos. Pero el Señor que mira el corazón, ¿qué dijo? Por ahí no hay fe. Eso no es fe. ¿Por qué? Hermanos, porque Él conoce el corazón. Voy a citar algunos textos. Usted apunte la referencia y luego lo revise en la casa. Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Escuche, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Sabía. Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? No tenía necesidad de que le dijeran. Él mismo miraba el alma. Hechos 1:4. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido. Hechos 15:8. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Mis hermanos, el Señor Jesucristo tiene el mismo atributo del Padre, porque es Dios también, de la omnisciencia. Todo lo conoce. Él no se deja deslumbrar por lo que ve,
No. Esta cita del Antiguo Testamento, Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hasta ahí siempre lo leemos, pero leamos el 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él sabe, hermanos, quién se acerca a Él, arrepentido y convertido, mirándole como el único Salvador. Él también sabe quién se acerca a Él meramente por algún incendio en su vida. Tal vez un asunto en su vida se descompuso y no marcha bien. Entonces acerquémonos a Cristo. Tal vez muchos se acercan por situaciones familiares complicadas, enfermedades, situaciones económicas, un temperamento intranquilo o estresado. Respuesta: pues busquemos a Cristo. Así razona el impío, así razona la fe falsa. Él también sabe que cuando estos asuntos le sean solucionados, con ellos se va su fe, la que decían tener. Con ellos se va. El incendio se apagó, ya no te necesitamos. La familia entró en orden, ya no te necesitamos. Ya estoy sano, ya no te necesitamos. Ya me diste dinero, ya no te necesitamos. Eso es más común de lo que se cree, amigo y hermano. Eso es más común de lo que se cree. La verdad no es lo que yo piense de su fe, pero también lo importante no es lo que usted piense de su fe, es lo que Cristo piense de su fe. ¿Es real? Al Señor le pareció claro que esa fe no es fe. Él ni siquiera dudó. Él no pidió 3 días para calificar eso. Inmediatamente, mientras muchas personas, aún los que creían creer, pensaban estar siguiendo al Señor, no tenían fe que salva. Él supo que la fe de ellos no era la fe que el Padre daba. No le olió la fragancia del cielo. No había un nuevo corazón. Termino este punto ilustrando con un caso que hay en Hechos 8. Hechos capítulo 8 dice que había un hombre, versículo 9, llamado Simón. Y este hombre era un mago, hermano, era un agorero, era un adivino. Y dice la Biblia que tenía descrestados a todos en el pueblo por la magia que hacía. Sí, qué interesante. Pero cuando la gente de Samaria, versículo 12, creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y escuche, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Qué nota usted allí? ¿Algo parecido a cuando? Sí. Cuando vio los milagros, dijo: ¡wow! Esto ni siquiera yo lo puedo hacer. ¿Qué tipo de poder es este? Así que creyó y se bautizó, y se congregaba y se volvió amigo del misionero de Felipe. No lo dejaba para ningún lado, ¿no? Su discípulo. Versículo 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme, reveló su corazón, dame también a mí ese poder, por eso he venido, por eso creí en Cristo, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu. Y escuche lo que le dice Pedro, esto no se le dice a ningún creyente, que
tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Quién iba a pensar del hermano Simón? Pero estaba recién bautizado, creyó. ¿Y qué le dice Pedro, mirando con los ojos espirituales? Estás lejos de la fe. Tu corazón no es recto, arrepiéntate, porque estás en amargura y prisión de maldad. Es decir, usted no puede estar más perdido. Que uno mira, oh, Simón se convirtió. ¿Por qué se convirtió? En ver. El hombre podía venir a Cristo pidiendo algo como urgente que el mismo Señor sabía no es su verdadera necesidad. Millares, millones de personas acuden a Cristo así. Millones, miles hoy están sentados en las iglesias escuchando esto. ¿Tienes una familia irregular? Ven a Cristo. ¿Eres un campeón? ¿Quieres dinero? Ven a Cristo. Esto, pacta con Cristo. Todo así. Oh, el Señor les mira y seguramente dice, aquí no hay nada, nada. Y por último, la última evidencia es que Juan nos da un ejemplo vivo de lo que es tener una fe supuesta. Primero que vimos, la primera evidencia de Juan para revelarnos que esa era una fe aparente es de dónde provenía esta fe. La segunda evidencia que Juan nos mostró es el examen que el Señor le da a la fe para desenmascarar la fe falsa. Y lo tercero que hace Juan es darnos un ejemplo real. Esta es una de las divisiones bíblicas, hermano. Juan 2, como Juan 2 pasa a Juan 3, son esas divisiones bíblicas que no debieron estar allí, porque creo que hace parte del mismo relato. Leamos el 2.25 y pasemos al 3.1 como si no hubiera ese incómodo título allí parado. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, etcétera, etcétera. ¿Sí nota cómo sigue el relato? Así que Juan 2 no termina ahí, hermanos. El relato sigue. Es como si Juan nos dijera, él sabía lo que había en el hombre. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de un hombre que creyó así. Hermanos, este relato es muy dramático porque es un ejemplo de fe que casi convence. No es un señor por ahí que no abandonó sus vicios y estas cosas y estaba diciendo, estoy interesado en Cristo. No. Era un fariseo y un principal, es decir, un hombre importante entre los judíos. Seguramente vamos a dedicar un sermón para hablar de Jesús y Nicodemo, pero aquí voy a usar el relato como Juan lo usa, para mostrar que eso es una fe falsa. Este 3.2 vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hermanos, ¿qué palabras de las que dijo Nicodemo no son ciertas? Ninguna. Todas son ciertas. Es un hombre estudioso de la ley y dice algo así como, este está haciendo señales. Según entendemos por el Antiguo Testamento, a menos que este hombre sea un profeta, no estaría haciendo señales. Y nadie es profeta por sí mismo. Habrá tenido que venir de Dios.
Uno dijera, wow, ¿qué más necesitas para ser bautizado? Imagínese con el cuadro que el Señor acaba de ver en Jerusalén y que alguien se siente al frente y le diga, la tengo clara. Tú vienes de Dios, eso lo sé. Tu llamado no es de hombres, tú vienes de Dios. Y esas señales están apuntando a que tú eres un gran maestro. Rabí, le dijo. Oh, hermanos, pero hasta allí Nicodemo no ha visto más de lo que los ojos naturales de un estudioso de la ley hubiesen podido ver. No ha visto más. Es más, él afirma, sabemos quiénes. Los fariseos, hermano. Ellos sabemos. Era obvio. La persona que está al frente suyo no es común, es especial. Pero hasta allí Nicodemo no ha ido más allá de lo que su razón y la evidencia le mostraban. No ha visto más. No ha visto más. No era una conversación en la que Nicodemo mostrara necesidad, rendición, clamor por su salvación. No. Él solo vio lo que estaba delante de sus ojos, lo que entendía, lo que podía razonar, lo que le encajaba en su estructura mental. Hermanos, ¿estoy diciendo que ver a Cristo como maestro es tener fe falsa? No. Estoy diciendo que solo ver en Cristo un maestro, eso sí es para dudar. La fe verdadera ve a Cristo como el maestro de la salvación, pero como el Salvador, como el Cordero, como el sacerdote, como el profeta, como el rey. ¿Entiende qué pasó con Nicodemo? Solo vio algo evidente. ¿Esto le representaba fe verdadera? No, hermanos, no, amigos, porque mucha gente puede pensar así de Cristo y aún no ser salvo. Es más, le pongo esa tarea. Pregúntele al que está en la ciclovía, al que hoy no le importa nada de Dios. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo existió? La mayoría de personas va a decir sí. ¿Y usted cree que es un gran maestro? Sí. ¿Y usted cree que él hacía milagros? Sí. ¿Y usted cree que si uno le pide le responde? Sí. Hasta ahí ellos no han ido más allá de lo que sus ojos y su mente les dictan. No han ido más allá. Tener un sentido natural, hermano, de mirar hacia arriba en momentos difíciles, eso viene con nosotros de fábrica. Nadie nos tiene que instruir que cuando usted esté en apuros, mire al cielo y diga, ¡ay, Dios mío! Nadie. Mucha gente piensa que eso es tener fe. Y muchos dicen, ¡ay, pero es un buen comienzo! Al menos está invocando a Dios. Además, no sé si es el comienzo o es el fin de su vida. Es un sentido natural. Es una imagen conveniente de Cristo. Es algo natural. Por eso, hermanos, leemos lo que el Señor le responde y usted pensaría, no sé si el Señor entendió la conversación porque le responde una cosa totalmente distinta. Lean 2. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. El Señor le respondió y le dijo, te aseguro, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, ¿pasó ahí? ¿No era algo así como, muchas gracias, estás cerca del reino? ¿O sigue así, que vas por buen camino? ¿O al menos vas bien encarrilado? Pero el Señor no le cambió de tema abruptamente. Lo que el Señor hace, hermano, con esta respuesta es afirmar que Él estaba viendo su corazón. Fue directo y sin amagues a la raíz del problema de Nicodemo. Puso sus ojos donde también los puso cuando vio la multitud, en el alma, en el interior, en el corazón, y le afirmó unas palabras que usted y yo nunca podemos olvidar. ¡Ja!
Si no naces de nuevo, no podrás ver ni siquiera de lejos el reino de Dios. Ese es tu problema, Nicodemo, que le das mucho crédito a tus ojos y no tienes fe, la fe que salva. Tu gran problema, Nicodemo, está en el corazón, está en tu alma, y a menos que el Espíritu Santo regenere tu corazón y te dé fe verdadera, lo que acabas de decir, con todo y eso te podrás condenar. Nicodemo, estás frente al dueño y Señor de la vida, quien también es tu único, o puede ser tu único Salvador, y vienes a calificarme a mí. Deberías estar rendido ante mí, pidiendo misericordia y no calificando mi ministerio, Nicodemo. Nicodemo debió presentarse esa noche como la mujer pecadora a la que él seguramente habría criticado. ¿Qué hizo esta mujer? Se paró en medio de la reunión de hombres diciendo: Señor, he leído que tú eres el Mesías, ¿sí? Oh, hermanos, cayó en tierra y lloró y enjugó con sus lágrimas sus pies. El problema de la multitud y de Nicodemo es el mismo. Sus ojos físicos, su razón juzgaron hasta cierto punto y no pudieron ver en Cristo lo que realmente Él es. Amigos y hermanos, a menos que una obra de Dios sobrenatural se haga en el corazón de los individuos, haciéndoles ver su necesidad, dándoles fe para apreciar a Cristo y a Cristo como Señor y Salvador, a menos que eso ocurra, a menos que los ojos espirituales de alguien vean a Cristo como el sacerdote, rey y único profeta, a menos que el corazón sea renovado y necesite a Cristo en este aspecto, a menos que eso ocurra, nadie puede ver ni entrar al reino de los cielos. Usted está aquí voluntariamente esta mañana y eso lo apreciamos de verdad. Eso nos indica que en algo estás interesado en el Señor Jesucristo, y eso es mejor que no tener nada. Pero deseo preguntar: ¿qué te tiene aquí? ¿Qué te tiene escuchando de Cristo? ¿Qué viniste buscando de Él? ¿Por qué creíste en Él? Querido amigo, fue porque viste tu profunda necesidad de pecado y porque ahora la sigues viendo. Es por eso que viniste a Cristo. Es porque lograste ver que tu negro pecado te hace aborrecible a los ojos de Dios. ¿Es eso lo que has visto? Y lo que te tiene aquí es verlo a Él en su resplandor como Salvador. ¿Has logrado ver en Cristo al Cordero de Dios que quita el pecado? ¿O lo que te tiene aquí son sus proverbiales frases, su poder sanador o su poder sustentador? ¿O es que tienes un problema, un hijo, una hija que no entra en orden? ¿Qué es lo que te tiene aquí? Esto puede hacer la diferencia entre los únicos dos destinos eternos que hay. Pues si tú crees en Cristo con esa fe humana, te perderás eternamente en el infierno. Solo la fe que Dios da y que hace apreciar a Cristo como Salvador del pecado es la que salva. Pero querido hermano, eso también va hacia nuestra dirección. ¿Por qué? Porque Cristo no solo fue tu Salvador, sacerdote, Cordero, solo una vez, el día en que fuiste convertido. No. La prueba más grande de la veracidad de nuestra fe como cristianos es que aún hoy y de manera creciente seguimos apreciando a Cristo como Señor y Salvador de los pecados.
Hermanos, huyamos del peligroso estado de aquellos que solo se aferraron a Cristo como Salvador en un momento de sus vidas, pero que hoy aprecian solo a Cristo de manera temporal. Es un gran peligro, hermanos, que hayamos empezado bien y hayamos confundido el camino. Así Cristo, sí, cuando creí, Salvador y Señor, pero hoy necesito para mis asuntos temporales. No, mi hermano, si lo viste una vez como Señor y Salvador, esa es la fe que predomina en tu vida hoy y ahora. O date cuenta que tienes una fe aparente. Que el Señor, hermanos, nos dé de su gracia siempre a sus hijos, a los que han creído con verdadera fe. Oremos. Muchas gracias te damos por tu palabra, Señor. Tu palabra, como está escrito, penetra el corazón, la conciencia, Señor, y hoy podamos pasar revista de nuestra fe. Señor, si hay fe, cuán agradecidos, porque es un don de Dios, no es natural. Pero si no, Señor, que muchos esta mañana puedan calificar aquello que tienen. Es mejor hoy, Señor, que ellos se den cuenta que su fe es falsa y no que el día final lleguen a saberlo. Ten misericordia, Señor, de muchos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús.